Nacido en Nueva York en 1914, en el seno de una familia de inmigrantes judíos, Salk demostró desde joven una mente inquisitiva y una profunda vocación por la ciencia. La poliomielitis, o polio, era una enfermedad devastadora que causaba parálisis y muerte, principalmente en niños, sembrando el pánico en comunidades de todo el mundo cada verano. Las imágenes de niños, en aparatos ortopédicos o confinados en pulmones de acero, se convirtieron en un símbolo desgarrador de la impotencia de la medicina frente al virus. Salk, tras graduarse en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, se sintió atraído por la investigación y el desafío de encontrar soluciones a gran escala para las enfermedades infecciosas. Su carrera inicial se centró en el desarrollo de vacunas contra la gripe, trabajando bajo la tutela del eminente virólogo Thomas Francis Jr. Esta experiencia fue fundamental, ya que le permitió dominar las técnicas para inactivar virus, un conocimiento que sería crucial en su lucha contra la polio. En 1947, Salk aceptó dirigir su propio laboratorio en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, donde comenzaría su histórica investigación sobre la polio. La estrategia predominante en la época era buscar una vacuna con virus vivos atenuados, una ruta que Salk consideraba potencialmente arriesgada. Él, en cambio, propuso una idea radical: crear una vacuna utilizando un virus muerto o inactivado. La teoría era que el sistema inmunológico podría reconocer al virus inactivado y producir anticuerpos sin que el paciente corriera el riesgo de contraer la enfermedad. Muchos de sus colegas se mostraron escépticos, aferrándose a la creencia de que solo un virus vivo podría generar una inmunidad duradera. Sin embargo, Salk perseveró, convencido de la seguridad y eficacia de su enfoque. Su laboratorio se convirtió en un hervidero de actividad, con un equipo dedicado trabajando día y noche para cultivar el virus de la polio en tejido de riñón de mono. El proceso era meticuloso y peligroso. Requerían cultivar grandes cantidades del virus para luego inactivarlo con formaldehído. Cada paso debía ser perfecto para garantizar que no quedara ni una sola partícula de virus activo en la vacuna final. Tras años de investigación exhaustiva y pruebas en animales, Salk estaba listo para dar el siguiente paso. En un acto de inmensa confianza en su propio trabajo, Salk probó la vacuna experimental en sí mismo. No contento con eso, también la administró a su esposa y a sus 3 hijos, demostrando su fe absoluta en la seguridad del preparado. Este gesto personal y valiente ayudó a disipar parte del escepticismo público y profesional. El siguiente gran desafío era organizar un ensayo clínico a una escala nunca antes vista en la historia de la medicina. La Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, a través de su campaña March of Dimes, proporcionó la financiación y la organización necesarias. En 1954, comenzó el ensayo de campo de la vacuna de Salk, involucrando a más de 1.8 millones de niños en Estados Unidos, Canadá y Finlandia. A estos niños se les conoció como los pioneros de la polio, héroes anónimos en la guerra contra la enfermedad. El estudio fue un ensayo doble ciego, el estándar de oro de la investigación, donde ni los participantes ni los administradores sabían quién recibía la vacuna real y quién un placebo. La nación contuvo la respiración durante casi un año, esperando los resultados que podrían cambiar el destino de millones de personas. El 12 de abril de 1955, el 10º aniversario de la muerte del presidente Franklin D. Roosevelt, quien fue una víctima de la polio, se anunciaron los resultados. En una conferencia de prensa, seguida por millones de personas por radio y televisión, se declaró que la vacuna era segura, potente y eficaz. La noticia desató una celebración nacional espontánea. Las campanas de las iglesias repicaron, las sirenas de las fábricas sonaron, y la gente salió a las calles a celebrar. Jonas Salk fue aclamado como un héroe, un salvador que había liberado al mundo de una de sus plagas más crueles. De la noche a la mañana, pasó de ser un científico respetado a una de las personas más famosas del planeta. Cuando le preguntaron en una entrevista quién era el dueño de la patente de la vacuna, Salk dio una respuesta que cimentó su leyenda. Él dijo: «Bueno, la gente, diría yo, no hay patente, ¿podrías patentar el sol?». Salk renunció a cualquier beneficio personal de su descubrimiento, estimándose que perdió miles de millones de dólares potenciales. Su único objetivo era que la vacuna llegara a la mayor cantidad de gente posible, lo más rápido posible. La vacunación masiva comenzó de inmediato, y los casos de polio se desplomaron drásticamente en los años siguientes. En solo unos pocos años, la enfermedad que había aterrorizado a generaciones fue prácticamente erradicada en los países que implementaron la vacunación. Sin embargo, la historia de Salk no estuvo exenta de controversias. Albert Sabin, otro científico prominente, estaba desarrollando una vacuna oral con virus vivos atenuados. La vacuna de Sabin, que se administraba en un terrón de azúcar, era más fácil de distribuir y se creía que ofrecía una inmunidad más completa.
Esto llevó a un amargo debate científico y público sobre qué vacuna era superior, a menudo llamado la guerra de las vacunas. A pesar de la eficacia probada de su vacuna, Salk fue en cierto modo marginado por parte de la comunidad científica, que favoreció el enfoque de Sabin. Nunca fue admitido en la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias, una omisión que muchos consideran una gran injusticia. A pesar de estos desaires profesionales, Salk continuó su trabajo incansablemente. En 1963, fundó el Instituto Salk de Estudios Biológicos en La Joya, California, un centro de investigación de renombre mundial. Su visión era crear un lugar donde los mejores científicos del mundo pudieran explorar las preguntas fundamentales de la biología sin las restricciones de la investigación tradicional. El instituto se convirtió en faro de innovación, atrayendo a premios Nobel y mentes brillantes de todo el mundo. En sus últimos años, Salk dedicó sus esfuerzos a uno de los mayores desafíos médicos de finales del siglo XX, el SIDA. Aplicó sus conocimientos sobre inmunología para buscar una vacuna terapéutica contra el VIH, un enfoque novedoso en ese momento. Aunque no vivió para ver el éxito en esta área, su trabajo sentó las bases para futuras investigaciones. Jonas Salk falleció en 1995, a la edad de 80 años, dejando un legado que trasciende la ciencia. Su vida es un testimonio del poder de la perseverancia, la innovación y, sobre todo, del humanitarismo. Él creía que la recompensa del trabajo bien hecho era la oportunidad de hacer más. Su decisión de no patentar la vacuna contra la polio es quizás el mayor ejemplo de su filosofía. Colocó el bienestar de la humanidad por encima de cualquier ganancia personal, un acto de generosidad casi sin precedentes. Hoy, gracias a su trabajo y al de otros que siguieron, la polio está al borde de la erradicación total en todo el mundo. Millones de personas que de otro modo habrían quedado paralizadas o habrían muerto, han podido vivir vidas plenas y saludables. El nombre de Jonas Salk no solo está grabado en los libros de historia de la medicina, sino también en los corazones de innumerables familias a las que salvó del miedo y la tragedia. Su historia nos recuerda que un solo individuo, armado con coraje y una idea brillante, puede cambiar el mundo para siempre. La investigación de Salk fue financiada por donaciones públicas, un verdadero esfuerzo del pueblo para el pueblo. El virus de la polio tiene 3 serotipos diferentes, y la vacuna de Salk fue diseñada para proteger contra los 3. La producción de la vacuna a gran escala fue un desafío logístico y de fabricación monumental. Un trágico incidente en 1955, conocido como el incidente Cater, ocurrió cuando un lote de vacuna mal fabricado por Cater Laboratories contenía virus vivo. Este suceso causó miles de casos de polio y varias muertes, sacudiendo la confianza del público temporalmente. Salk y su método fueron exonerados, pero el incidente subrayó los inmensos riesgos involucrados en la producción de vacunas. A pesar de la controversia con Sabin, ambas vacunas, la inyectable de Salk, IPTC, y la oral de Sabin, OPV, jugaron roles cruciales en la lucha global contra la polio. La IPPV de Salk se usa a menudo como la primera línea de defensa en países que ya han eliminado la polio para evitar el riesgo, aunque sea mínimo, de la OPV. El Instituto Salk fue diseñado por el famoso arquitecto Louis Kahn y es considerado una obra maestra de la arquitectura moderna. Salk creía firmemente en la biofilosofía, la idea de que los principios biológicos y evolutivos pueden aplicarse para resolver problemas humanos. Escribió varios libros sobre este tema, incluyendo Man Unfolding y The Survival of the Wisest. Su enfoque holístico de la ciencia lo distinguió de muchos de sus contemporáneos más especializados. La humildad de Salk era tan notable como su genio científico. A menudo, desviaba los elogios hacia su equipo y los millones de personas que apoyaron la investigación con sus donaciones. El legado de Salk es una poderosa lección sobre la responsabilidad social de la ciencia. Demostró que el propósito más elevado del conocimiento es servir a la humanidad. El impacto de su vacuna se sintió en cada rincón del planeta, salvando a generaciones de una vida de sufrimiento. Las piscinas públicas volvieron a abrirse, y el miedo del verano finalmente comenzó a desvanecerse. Jonas Salk no solo conquistó un virus, conquistó el miedo mismo. Su trabajo pionero en inmunología sentó las bases para el desarrollo de muchas otras vacunas. El método de usar virus inactivados sigue siendo una técnica fundamental en la vacunología moderna. La historia de la vacuna contra la polio es un recordatorio de lo que la humanidad puede lograr cuando se une por una causa común. El Dr. Salk se convirtió en un símbolo de esperanza en una era marcada por la Guerra Fría y la ansiedad nuclear. Recibió la Medalla de Oro del Congreso y la Medalla Presidencial de la Libertad, los más altos honores civiles de Estados Unidos.
Sin embargo, el Premio Nobel de Medicina le eludió, una decisión que sigue siendo debatida por historiadores y científicos. Argumentaban que su trabajo no era un descubrimiento fundamental, sino una aplicación de técnicas conocidas. Para el público, sin embargo, no había debate. Salk era el hombre que había derrotado a la polio. El legado del Instituto Salk continúa creciendo, realizando investigaciones de vanguardia en cáncer, neurociencia y envejecimiento. La vida de Jonas Salk nos enseña que el verdadero éxito no se mide en premios o patentes, sino en el impacto positivo en la vida de los demás. Él es un recordatorio perdurable de que la ciencia, en su máxima expresión, es un acto de amor por la humanidad. El desarrollo de la vacuna fue una carrera contra el tiempo, con miles de niños paralizados cada año. La confianza del público en la ciencia médica alcanzó un punto álgido tras el anuncio de 1955. Salk tuvo que superar enormes obstáculos burocráticos y científicos para llevar su idea a la realidad. Su laboratorio en Pittsburgh era modesto, pero su ambición era ilimitada. La inactivación del virus con formaldehído era un proceso delicado, como desactivar una bomba microscópica. La noticia de la vacuna trajo un alivio inconmensurable a los padres de todo el mundo. Salk se convirtió en un rostro familiar, apareciendo en la portada de la revista Time como un hombre milagroso. Su negativa a patentar la vacuna fue una decisión que desconcertó al mundo empresarial. Para Salk, la ciencia era un bien público, no una propiedad privada. La rivalidad Salk-Sabin, aunque amarga, finalmente impulsó la innovación y ofreció al mundo dos herramientas poderosas. El Instituto Salk fue concebido como un monasterio para la ciencia, un lugar para la contemplación y el descubrimiento profundo. Salk creía que la intuición era tan importante como la lógica en el proceso científico. Su trabajo sobre una vacuna contra el SIDA en los años 80 y 90 fue audaz y adelantado a su tiempo. Aunque su vacuna contra el VIH no tuvo éxito, su compañía continuó la investigación después de su muerte. El legado de Salk no es solo una vacuna, sino una forma de pensar sobre la ciencia y su lugar en la sociedad. Él demostró que la compasión y la ambición científica no son mutuamente excluyentes. Cada niño que corre libremente en un patio de recreo es un monumento viviente a su trabajo. Jonas Salk, el médico que conquistó la polio, sigue siendo una de las figuras más inspiradoras del siglo XX. El formaldehído, un químico simple, fue la clave para inactivar el virus de forma segura. La logística del ensayo de 1954 fue comparable a una operación militar en tiempos de paz. El anuncio de los resultados fue programado para maximizar el impacto mediático y la esperanza. La generosidad de Salk contrastaba fuertemente con la creciente comercialización de la investigación médica. La vacuna oral de Sabin, al ser un virus vivo, podía propagarse de persona a persona, inmunizando indirectamente a otros. Este efecto rebaño de la vacuna de Sabin fue uno de los principales argumentos a su favor. Sin embargo, en raras ocasiones, la vacuna de Sabin podía mutar y causar polio paralítica. La vacuna de Salk, al ser inactivada, no presentaba este riesgo, lo que la hacía inherentemente más segura. Salk a menudo se sentía frustrado por la política de la ciencia, que a veces valoraba más la teoría que los resultados prácticos. El diseño del Instituto Salk, con sus laboratorios abiertos, fue pensado para fomentar la colaboración interdisciplinaria. Salk creía que la próxima evolución de la humanidad sería una evolución consciente, guiada por la sabiduría. Su trabajo final sobre el SIDA se centró en la inmunoterapia, un concepto que ahora es fundamental en el tratamiento del cáncer. La muerte de Salk fue lamentada por líderes mundiales, científicos y ciudadanos comunes por igual. La erradicación de la polio, cuando se logre, será la culminación del sueño de Salk. Su historia es una lectura obligada para cualquier joven científico que aspire a marcar la diferencia. El enfoque de Salk fue pragmático, usar la herramienta más segura y rápida para detener una crisis. La financiación a través de March of Dimes demostró el poder de la movilización ciudadana en la salud pública. Salk trabajó con un equipo de investigadores leales, cuyo trabajo fue esencial para el éxito del proyecto. La tensión durante el año de espera de los resultados del ensayo fue inmensa para Salk y su equipo. El día del anuncio, el mundo se detuvo para escuchar a un profesor de epidemiología, Thomas Francis Jr. La frase segura, potente y eficaz se convirtió en un mantra de la victoria de la ciencia sobre la enfermedad. La decisión de Salk sobre la patente fue un acto de filantropía que definió su carácter para el público. A pesar de su fama, Salk siguió siendo un investigador de corazón, siempre buscando el próximo desafío. El Instituto Salk en La Joya es un testimonio arquitectónico de su visión de una ciencia sin barreras. La investigación de Salk sobre la biofilosofía intentó tender un puente entre las ciencias duras y las humanidades.
Su legado nos obliga a preguntar, ¿cuál es el propósito de la ciencia si no es para aliviar el sufrimiento humano? El cultivo del virus en tejido de riñón de mono fue una técnica innovadora desarrollada por el equipo de John Enders, que les valió un premio Nobel. Salk adaptó y escaló esta técnica para la producción masiva, un logro de ingeniería en sí mismo. El incidente Carter llevó a una regulación federal mucho más estricta sobre la producción de vacunas en los Estados Unidos. La controversia Salk-Sabin fue avivada por la prensa, que a menudo simplificaba en exceso los complejos argumentos científicos. Muchos países utilizan una estrategia secuencial, comenzando con la IPG de Salk y luego reforzando con la OPID de Sabin. El arquitecto Louis Kahn y Salk colaboraron estrechamente, compartiendo una visión de espacios que inspiran la grandeza. Salk soñaba con un lugar donde Picasso pudiera encontrarse con un científico y ambos se sintieran como en casa. La búsqueda de Salk de una vacuna contra el VIH se basó en la idea de eliminar las células infectadas en lugar de bloquear la infección inicial. Su trabajo fue un faro de esperanza en los primeros y más oscuros días de la epidemia de SIDA. El impacto de Salk se puede ver en la drástica reducción de la mortalidad infantil en todo el mundo desde la década de 1950. Su historia es un poderoso contraargumento a la idea de que el afán de lucro es el único motor de la innovación. Jonas Salk, un hombre de ciencia, se convirtió en un ícono de la conciencia social. El mundo es un lugar más seguro y saludable gracias a su visión, su tenacidad y su inmensa generosidad.